Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a el portal del Villegas para esta edición de día viernes. Les cuento que ya subimos a mi sitio, elvillegas.cl, y a otras plataformas creo, un pequeño video en que cuento algunas cosas, que es lo que dije que iba a hacer. Si les gusta, bueno, ojalá estos videos, si sirven de algo, me espero que así sea, y si no, ahí los cortaré en su momento. Eso, y voy a entrar de inmediato en materia. Este sí que va a ser un programa bastante más corto. He estado todavía involucrado en el tema mudanza de familiares, así que no se imaginan. Ustedes saben lo que es una mudanza, ¿no es cierto? No puede haber nada más pesado que una mudanza. No es solo el esfuerzo físico, mover cosas. Uno encuentra cosas que no sabía que tenía, que había perdido. eh, Mover carga, descargar, arreglar. La experiencia mía, y que debe ser la misma de ustedes, que uno se queda meses con cajas todavía cerradas, llenas de cosas que ni siquiera uno se acuerda que son. Pero en fin, ¿para qué les cuento cosas tan domésticas? Vamos a las noticias que han sido muy alimentadas hoy día por doña Carolina Toá, que ha hecho una serie de intervenciones sobre los más distintos tópicos, aunque en realidad son siempre el mismo tópico: el gobierno dando explicaciones, defendiéndose de nuevas situaciones en que no lo ha hecho bien o que recibe crítica. Y precisamente la primera intervención de ella que quiero comentar es una en que dice, a propósito de todo este tema del secuestro y de las dudas que la oposición ha manifestado respecto al hecho que hay gente del Partido Comunista y del Ministerio del Interior que podría estar teniendo acceso a información y pasándosela a sus compañeros de lucha. Ya vamos a entrar a examinar un poco más todo eso más adelante. Entonces, a propósito de eso, dijo que eran inadmisibles las dudas de cómo se maneja la investigación. Inadmisibles, o sea que no se pueden admitir. Es una expresión que no tiene mucho sentido porque ya esas dudas se pronunciaron, fueron admitidas, les guste el señor Tobá o no, llegaron a existir. Eso de decir es que algo es inadmisible. Ahora, si quiere decir ella, no sé, a ver, ¿qué quiere decir? Que no hay derecho a hacer estas críticas, que no corresponde, porque es un asunto muy grave. Bueno, precisamente por eso corresponden las dudas y corresponden las observaciones, corresponden las preguntas. Y ojalá correspondieran también las respuestas y no meramente un comentario sobre el hecho de manifestar duda o hacer preguntas. Eso no es la manera. No. Y ustedes dirán, como dijo el señor Carmona, voy a examinar largamente los dichos del señor Carmona, del presidente, como lo llaman ahora el Partido Comunista. Pero en el momento puedo decir de que uno tiene dudas respecto al accionar de los comunistas, porque los comunistas son una secta político-religiosa internacionalista. Para ellos el tema del Estado, de la nación, de la frontera, es un asunto pequeño burgués, que no tiene nada que ver con los verdaderos ideales del comunismo, que son la liberación del proletariado internacional. Escuchen ustedes o lean la letra de la canción de la famosa Internacional. Tiene que ver no con un país, no con una cultura, no con una civilización, sino que con una categoría genérica que puede abarcar a cualquier habitante del planeta, a los pobres del mundo. Ellos son internacionalistas proletarios se llamaban antes. Ahora no usan tanto ese lenguaje porque suena anticuado, porque suena sospechoso a propósito, suena mal. Entonces tratan de eludir el tema incluso del comunismo. No hablan de vamos a establecer una sociedad comunista, sino que hablan del estado de bienestar. Entonces, son súper admisibles las observaciones. Como yo creo que son admisibles las observaciones que hago respecto a la cantidad de comunistas que entraron al Ministerio de Defensa. Son admisibles por lo mismo. Primero porque yo tengo derecho, cualquier ciudadano tiene derecho, y la oposición tiene derecho a manifestar las dudas que se expresan con palabras, que son un acto de expresión, porque este es un país donde todavía, porque no controlan el país los comunistas justamente, existe la libertad de expresión. Y la libertad de expresión incluye comentarios, preguntas, dudas, afirmaciones, you name it, cualquiera de todas esas cosas. Así que son perfectamente admisibles. Ella, si no le gustaron, debió decir eso. Nos parecen feas, nos parecen maliciosas, nos parecen siniestras, nos parecen un juego político. Eso tiene derecho a decirlo. Pero son admisibles. Total y completamente admisible. Dice que es muy gravísimo
que es gravísimo esta denuncia de la oposición respecto a los comunistas en el interior. Yo creo que no. La denuncia puede ser sin fundamento. La denuncia puede ser exagerada. La denuncia puede estar equivocada, pero es admisible toda denuncia en una democracia, señora Toá. Después, volvemos otra vez a los cambios de postura con respecto a este convenio de Chile con Venezuela, que primero se dijo que se había firmado, luego se dijo que no se había firmado, ahora se dice que sí se firmó, pero agregó una nueva derivada. La señora Toá dijo, está en proceso de trámite. Lo cual me parece curioso, porque si ya se firmó, terminó el trámite. En la firma, cuando se firma un documento, se da ya el asunto por finiquitado. Usted ya terminó el trámite de revisarlo, leyó las letras chicas, las letras grandes, cuando lo firma es que está de acuerdo o simplemente no miró lo que estaba firmando, se acaba, la firma termina un trámite. Yo no sé a qué se refiere entonces con que está en un proceso de trámite. Debería haber dicho en trámite nomás, más corto, ¿eh? Yo creo que esto es cantinfleo. Proceso de trámite ya está firmado. Pero no está firmado, dijeron la otra vez. No, sí está firmado, pero no está firmado. Ay, pues, ¿por qué no? Luego agregó la señora Toá que dio una explicación. Dijo que las policías venezolanas y chilenas, desde siempre, puesto que ambas son parte de Interpol, intercambian información, con o sin convenio. Eso es un argumento malicioso, mañoso. Por supuesto que la policía chilena forma parte de Interpol, parece que también la venezolana y muchas otras policías. Pero eso no significa que intercambien como un proceso continuo, para eso se firma un acuerdo, no para una cosa una vez al año. Las policías en Interpol pueden cambiar información cuando se requieren para un caso puntual. No es un proceso que está en acción todo el tiempo, sino que se recurre a la Interpol cuando, por ejemplo, la policía chilena está persiguiendo a un terrorista del Medio Oriente, pongamos que pasara, entonces se le pregunta a la policía, a la FBI, cosas como esas. Pero esto claramente no tiene nada que ver. Esa firma, ese acuerdo de intercambio de información, no tiene que ver con cosas como la información que eventualmente hayan intercambiado por intermedio de Interpol. Interpolicía, ¿sí? Por eso se llama Interpol. Entonces, eso es una maña. Ahora, véanlo por el otro lado. Si ya se intercambia información con o sin convenio, porque estamos en la Interpol, ¿para qué firmar un convenio adicional entonces, pues, señora Toá? ¿Qué agrega? Algo debe agregar, ¿no es cierto? Algo debe agregar. Porque si no agregara nada, no sería necesario. Se recurriría a esta relación ya existente, dice ella, entre las policías por Interpol. Entonces, si se firma un convenio adicional, es porque va a haber un intercambio adicional y nosotros nos gustaría saber entonces de qué información se trata y no que nos haga toda esta cantinflada sobre los procesos de trámite y los intercambios con o sin convenio. No es lo mismo con o sin convenio. Si fuera lo mismo no habría convenio. Si hay convenio entonces no es lo mismo. Ergo, señora, usted está con un sofisma bastante transparente, burdo, no sé a quién habrá engañado, pero en fin. Permítanme ir, amigos, a mi primer bloque. Estoy con la garganta, la miseria. Seguridad y accesos.cl, ya sabe, esta es una empresa que se dedica a custodiar, a poner al servicio del acceso a su edificio, a su condominio, todos los sistemas más avanzados de control. Aquí estamos hablando de cámaras, sistemas electrónicos, tarjetas de esto, lo demás allá, protocolos de acceso, un montón de cosas para fortalecer la seguridad de su edificio, su condominio. Una vez que los bandidos han traspasado la primera barrera, que es la última, no hay nada más que hacer. Seguridad y acceso.cl, yo creo no necesito hablar mucho de lo importante que es hoy en día. Continúo con Fastmark, la empresa chilena, recuerden, la internacional de transporte internacional de cargo, que hace traslados de carga grande para empresas, en container, en barco, en aviones, y también se encarga de cargas pequeñas que puede haber
cosas que haya comprado usted en Estados Unidos, por ejemplo. Ni un problema, fastmarkamigos.cl, ahí los está esperando. Continúo con miclimo.com, la mejor climatización disponible en este momento en Chile, period, punto. Es la mejor. Los mejores dispositivos, la mejor instalación, y responden si hay cualquier problema cuando llega a ver, lo que es muy raro, muy raro. Se los puedo decir por experiencia personal. Entonces, miclimo.com, todo el tiempo, además póngase en contacto con ellos, todo el tiempo tienen alguna cosa interesante, nueva que ofrecer, de promoción o de descuento de alguna cuestión. Y no olviden también que Miclimo tiene equipos industriales. Ellos se hacen cargo de estos enormes equipos que permiten mantener las temperaturas que exige la ley dentro de un galpón donde está trabajando un montón de gente con máquinas. Cosa que no solamente permite que usted no quiebre la ley, sino que genera una mejor atmósfera laboral, un mejor trabajo. Y ¿por qué no terminar con algo muy rico como es Famaba Grill, que ustedes ubican en famabagrill.cl? Mesas con parrilla de acero inoxidable al medio para que el asado se lleve a cabo no con un gurú escondido en medio de la oscuridad. Siempre en la noche medio oscuro saltan las llamas por todos lados, la carne requemada la mayor parte de las veces. No, usted tiene la carne ante sus ojos, la retira de la parrilla cuando a usted le gusta, todo limpio. Esto es como un quirófano. Nada de la cochinada de las parrillas negras que han estado botadas en el jardín por un año entero normalmente, y luego les pasan una tele cebolla para limpiarle, una cosa realmente, pero del periodo paleolítico. Famaba Grill. Continúo con el programa. Vamos a otra de la señora Carolina Tobá, a la cual estoy empezando a tenerle un poco de piedad, fíjense ustedes, porque al final de cuentas se tiene que encargar de responder y darse vuelta y cantinflear para todos lados. Y bueno, ese es el cargo. Fíjense. A propósito esta vez de otro niño, una niñita menor todavía que el que murió el otro día. Una niñita de 7 años, a ver si recibió un balazo, menos mal no murió. Recibió otra vez una bala de un baleo. Una bala de un baleo quizás que se está celebrando, si es que se celebran los baleos a una cuadra o dos, la tocó en una pierna. Entonces, ¿cuál fue la frase que se mandó la señora Tobá al respecto? Pongan atención, afírmense, abróchense los cinturones, pónganse así y escuchen. Hay que evitar que actividades violentas invadan sus vidas. ¿What? El famoso hay que, tan chileno, ¿eh? Hay que hacer esto, hay que evitar. Bueno, evite, pues señora. ¿Usted no maneja la policía? ¿Cómo se evita que hayan tipos disparando por todos lados? Usando la policía a fondo. Sin esto de los derechos humanos, que no sé qué, que hay con una camarita para que no se vea. Si no le hizo muy fuerte, le pegó en la mano al delincuente, el carabinero malo. Vaya usted a evitarlo, usted está para evitar. ¿Cómo evita una persona que que un grupo de imbéciles estén disparándose mutuamente a 2 cuadras de distancia? ¿Cómo lo evita una persona? ¿A qué ángulo de la situación se refiere con el verbo evitar? ¿A que sus niños anden en actividades raras? ¿Qué actividades raras? ¿Ande actividades raras o no ande en actividades raras? Una persona que recibe una bala loca no tiene nada que ver su actividad con lo que le sucedió. No tiene conexión. Entonces, el que tiene que evitar no son los familiares, porque me parece que a ellos les está diciendo, hay que evitar. Bueno, ¿a quién le está diciendo? Hay que evitar que actividades violentas. Los baleos son actividades violentas, ¿eh? Por si acaso. Baleo es una palabra muy fea, seguramente fascista. Hay que hablar de acciones violentas. ¿Se acuerdan ustedes cuando los hoyos en las calles se convirtieron también les pusieron un nombre especial? No me acuerdo el nombre, pero era un nombre de una sitiquería increíble. Bueno, ahora las baleos se llaman actividades violentas. Y luego se lanzó una serie de consideraciones sobre la seguridad de los barrios, una variante de un discurso que hemos escuchado muchas veces, tratando de aparecer los que lo dan, este discurso como profundo, que están abarcando todas las variables del contorno, cosa que es irrelevante cuando se trata de un hecho como este, un hecho criminal, donde hay un tipo que aprieta un gatillo y hay que agarrarlo. Pero empiezan con grandes consideraciones
sesudas que ellos deben considerar el colmo de la inteligencia. Y aquí se mandó a la siguiente. En su visión, en la visión del gobierno, en la visión de estos personajes que nos gobiernan, para cambiar esta situación, para, ¿cómo lo llama?, evitar las acciones violentas, tendrían que participar, escuchen bien, en esta situación, en los barrios especialmente. El Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, que lo hace también por lo demás, así que podríamos tenerlo aquí en esto también, el Ministerio de Desarrollo Social y Ciencias. ¿Me podrían ustedes explicar qué significa esta cuestión? Si significa algo, es lo siguiente, que es una estupidez. Significa que se está achacando parte o toda esta violencia a que los chicos, en vez de dedicarse al deporte o a la ciencia o a la cultura, se dedican a ponerse de blanco para las balas locas. Mire, si en vez de estar en una calle un niño hubiera llegado al Ministerio de la Cultura y le hubiera hecho escuchar un cuarteto de Haydn, no habría recibido la bala. Si hubiera estado jugando en una canchita de barrio, que no se le hubieran todavía tomado los narcotraficantes para hacer sus compraventas. Si estuviera jugando y no recibiría balas, tampoco. Las balas locas no podrían entrar al recinto deportivo. Se detendrían como los monos animados así y caerían al suelo. Lo mismo con educación, que lo hacen también. Como ustedes saben, no hay un país en el mundo con un mejor sistema educacional que Chile en este momento, así que ¿por qué no aprovechamos la expertise del Ministerio de Educación para que vaya a evitar las actividades violentas en los barrios? Ahora, ya que también está de moda en el lenguaje y en el pensamiento, ese sí podemos llamarlo de esta gente, otro concepto bastante idiota, pero que lo usan para el barrio y para el fregado, la inclusión. Todo tiene que ser inclusivo. Por ejemplo, el lenguaje, ya no puede usted decir todo, tiene que decir todo, ese tipo de cosas que en Argentina lo están demoliendo. En Argentina van siempre mucho más adelantados que nosotros en estas cosas. Bueno, ya que son tan inclusivos, ¿por qué se limitan, pregunto yo, al Ministerio de la Cultura, para que lleguen los cuartetos a tocar los cuartetos Haydn y así las balas locas no entren a ninguna casa? El Ministerio del Deporte, el de Educación. ¿Por qué no integramos también al Hogar de Cristo? ¿Por qué no? Pues, ¿y qué otra? La Fundación La Rosa, que yo participaba en eso hace tiempo y creo que sigo participando, no me doy ni cuenta. Descuentos automáticos, algo así. No sé, no estoy seguro. Bueno, hay montones de organizaciones. ¿Por qué? Si somos un país inclusivo, somos un país acogedor, acojamos más. El Ministerio de la Cultura, ¿y dónde está el Ministerio de Economía con el señor Nicolás Grau, que es un genio que podría también ayudar para que evitar las acciones de violencia, para que las balas no entren a las casas y hieran a la gente o maten a la gente? No, pues, hay que ser más inclusivo. De hecho, deberíamos incluir a las bandas que se disparan unos a otros. De alguna manera tiene que haber un programa encargado, por supuesto, a algunas fundaciones, a los camaradas del Frente Amplio, para que lo hagan bien, y ahí manejen los fondos, ¿no es cierto? Hay que hacer algo más que simplemente poner a trabajar en esta materia al Ministerio de la Cultura, al Ministerio de la Deporte. Hay una visión sobre la violencia aquí muy tonta. Yo les voy a explicar por qué. Es verdad que una sociedad tiene grados mayores o menores de violencia en función de muchos factores, vectores, mecanismos interactivos, instituciones que se han creado, costumbres, valores, obviamente. ¿No es cierto? Es verdad. Y uno tiene que tomar en cuenta según el tema que está estudiando. Pero si usted está, por ejemplo, si usted está estudiando una cosa puntual, usted tiene que ir al ámbito de esa cosa puntual para buscar el remedio. Es lo que hacen los médicos inteligentes, pues. Si llega una persona, lo he dicho este ejemplo mil veces, con una herida tremenda, cortante, que le está saliendo chorros de sangre, ese médico va a ese problema, va a cauterizar esa herida, no pide exámenes médicos generales de la salud de la persona que podrían causar, a lo mejor tiene no sé qué cosa, que por eso que sale un poco más de sangre, un poco menos, veamos cuál ha sido su historia médica. No, se va directo a la herida, a coserla. Después quizás se hagan los estudios, a lo mejor tenía diabetes, le costaba cicatrizar, no sé. Entonces hay que saber, la inteligencia no consiste en ponerse, en posar inteligente hablando de los muchos factores, del contexto, como dicen otros. Hay que saber poner en contexto los contextos.
cuándo corresponde contextualizar con todas las variables de haber y por haber y cuándo corresponde ir a la herida sangrante y tomar las medidas con los instrumentos que ya existen. En el caso de la herida, coser. En el caso de los crímenes y los baleos, ir a buscar con la policía esas bandas con toda la fuerza que tiene legalmente la policía y que no se emplea. Porque están los temas de los derechos humanos, porque están los temas de esto, porque los compañeros no sé qué cosa, porque tenemos que preguntarle al Partido Comunista, por supuesto, porque de repente al Partido Comunista no le gusta nada de todas estas cosas. Y son ellos los que manejan este gobierno después de todo, así que obviamente que hay que preguntarle. Entonces, yo esta explicación del contexto la he escuchado en muchos contextos. Cada vez que tienen un problema puntual, que hay que resolverlo con los instrumentos y los medios puntuales del momento y que inspira la lógica y el sentido común, y son incapaces de hacerlo, recurren a esta explicación general, que es una manera de quitarse, evadir el bulto, porque cuando uno habla de contexto está hablando de poco menos que de fenómenos que se remontan a la edad del Neolítico y de los cuales uno no tiene control ninguno, es la historia que viene así, son grandes procesos estructurales, una palabra que les encanta, y eso tenemos que cambiarlo por acá, y llamemos al Ministerio de la Estructura, no sé. Ese tipo de pensamiento que parece inteligente es muy necio. Ojo siempre, y esto es un pecado que cometen muchos académicos, ojo con esos lenguajes relamidos, sofisticados, llenos de consideraciones y de contextos, que tratan de parecer inteligentes pero que son estúpidos. La inteligencia es entender lo que está sucediendo aquí y ahora, cuáles son las mecánicas operacionales inmediatas que están actuando y luego tomar una medida al respecto. No empezar a cantinflear con los contextos y llegar, por lo tanto, como conclusión a esto de que hay que evitar que las actividades violentas invadan sus vidas. Lamentablemente, además, termino el tema, las actividades violentas no invaden las vidas de estos niños, las destruyen. Pequeño detalle, ¿eh? Hay una diferencia entre invasión y destrucción, señora Tovar. Permitidme, amados hermanos en Cristo, pasar al segundo bloque que tengo acá. Servicios y productos para su beneficio, KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas, vaya de inmediato, se lo recuerdo, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Si usted dice, no, mejor las guardo para un viaje, sí, puede ser, pero si el viaje se posterga un poquito, es muy probable que la empresa haya borrado sus millas y usted está sin nada. Continúo con Entrena Inglés. La academia, les recuerdo que está dando estos cursos dictados por profesores online, son súper eficientes, amigos, va a aprender inglés esta vez, forever. Y termino este bloque con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está en la región de los lagos, precioso. Ustedes pueden verlo porque tienen en lomasdemillaray.cl, tienen un video, así que no tienen simplemente que creerme a mí, véanlo. Cada parcela que está en venta, de las que van quedando, tiene agua potable, tiene electricidad, tiene fibra óptica, amigos, y hay muchos precios, no son tan estratosféricos como ustedes podrían creer, para nada, depende de la parcela. Y Carmona, vamos a ver. Lautaro Carmona, comenté algunos dichos de él, que a su vez comentó los dichos de Juan Lago, que yo no sabía, entre paréntesis, que es nada menos que asesor de seguridad del Ministerio del Interior, comunista. Ustedes dirán, bueno, ¿qué le pasa con el comunismo? Bueno, Lautaro Carmona se enojó con estas cosas. Y entonces habló del trasnochado anticomunismo que tendrían muchos, de luego se supone, yo seguro que considera que yo soy un anticomunista trasnochado, y dele con el trasnochado. Y bueno, perdón, cuando uno dice que algo es trasnochado quiere decir de que está uno preocupándose o atacando o criticando o tomando en cuenta una situación que ya no existe. Uno está algo trasnochado, algo que pasó antes, en la noche, y ahora ya pasó la noche, estamos trasnochando, no sé, algo obsoleto, algo que no viene a cuento, algo que no tiene existencia. Pero resulta que el comunismo tiene existencia en China, tiene una existencia bastardeada en Venezuela, tiene una existencia no bastardeada, sino que auténtica en Cuba, y tiene un tremendo currículum de desastres, masacres y todo lo demás. Entonces, fíjese usted, señor, que es bastante razonable ser anticomunista. Anticomunista no significa estar contra los comunistas, sino que significa estar contra las ideas comunistas. Contra el comunismo, no contra los comunistas necesariamente. Como decía ese cura, estoy contra el pecado, no contra el pecador. Yo pienso lo mismo, yo tengo amigos comunistas, o tenía.
nos hemos separado un poco por muchas razones, pero yo no tengo problema con la persona. Mi problema son con las ideas, con ideas que llevan a malos resultados. Así que uno puede ser anticomunista sin estar trasnochado, señor Carmona. Dijo que la oposición estaría haciendo un proselitismo de poca monta con esta cuestión de los funcionarios comunistas en el interior. Eso no es nada. A mí me preocupan más los funcionarios comunistas en el Ministerio de Defensa, que casi desde el primer mes en el gobierno, acuérdense de Boris, se les debe haber olvidado, trataron de que las escuelas militares pusieran sus currículos educacionales en manos de un grupete de comunistas para hacer otro tipo de enseñanza a los oficiales. Bueno, no les resultó. Vamos a ver qué les va a resultar o no les va a resultar. Entonces, proselitismo de poca monta. Yo no sé si es de poca monta. Yo no sé si es proselitismo. El proselitismo es más bien cosa de los comunistas y como de toda fe conseguir prosélitos. La derecha ni siquiera es buena para eso. Yo no he visto nunca un derechista siendo prosélitos. Yo nunca he visto un partido de derecha con una campaña de inscripciones para miembros, o sea, de la UDI o RN. Yo no sé qué proselitismo llevan a cabo. No es muy visible, no tiene mucha existencia en el mundo real. Los comunistas sí son proselitizan, estuvieron años proselitizando en los colegios profesionales, en las universidades, en los colegios. Para eso tienen muchos profesores repletos de resentimiento que son los mejores ¿cómo sería? Proselitizadores, como algo así. Sí, una cosa así. Y habla finalmente de fobia. Uno tendría una fobia contra el comunismo. Bueno, esa es una manera de hablar del señor Carmona. Yo creo que esto de la fobia, o sea, una especie de disgusto automático contra algo o alguien, ¿no es cierto? Yo creo que los más repletos de fobia son ustedes. Porque vamos viendo, ustedes, y no solamente fobia contra ideas, sino que contra personas. ¿Qué de fobias no tenían y tienen todavía contra Sebastián Piñera, aunque esté muerto ahora? ¿Qué de fobias no tienen contra todos aquellos, personalizados también, que llaman fascistas? ¿Qué de fobias no tienen contra todos aquellos, personalizados también, que ustedes llaman nostálgicos de la dictadura? ¿Para qué hablamos de las fobias que tenían y que tienen contra Pinochet y el gobierno militar? ¿Para qué hablamos de las fobias que tienen contra los militares, por mucho que ahora las disimulen porque los quieren engatusar? Ustedes están llenos de fobia, como todo feligrés de una fe. Así como en un momento dado, cuando el cristianismo era más con espada en la mano, tenían fobia contra los musulmanes contra los cristianos, y se trataban de perros mutuamente, perros infieles. Fobias de los protestantes contra los católicos contra los protestantes, fobias, esos son fobias que conducen al deseo de destruir al otro. Y a propósito de eso, señor Carmona, a propósito de fobias que llevan a la destrucción, usted se debiera saber, porque me imagino que ha leído algún librito de historia, que el comunismo en sus versiones soviéticas principalmente, pero también china y vietnamita, que en un momento glorificaron Vietnam del Norte, pero ahí mataron cualquier cantidad de gente, son los regímenes y las ideologías que más muertos han causado. Les voy a mostrar un libro al final del programa sobre eso. Millones y millones y millones de personas fueron liquidadas directo e indirectamente por el comunismo. O sea, en Rusia, solo en Rusia, se calcula 20-30 millones de personas que murieron directa e indirectamente por acciones, por decisiones tomadas especialmente por Stalin, pero también por Lenin y también por todos los demás. Cuando la cosa se deshieló un poco con Khrushchev, bueno, vean ustedes lo que sucedió después, ¿no? La cosa se derrumbó. Esos regímenes solo funcionan a base de la bayoneta en el culo. Y el atropello, ahí sí que hay atropello a los derechos humanos, y los crímenes, y las cárceles, y los campos de concentración, y los gulag. Una vez que se aligera un poco eso, se vienen abajo. Así que el último en hablar de fobias y de trasnochado, porque la ideología comunista es una cosa trasnochada, como lo ha probado la historia, como lo han probado los hechos. El último debiera ser el señor Carmona, debería quedarse calladito y seguir proselitizando en los colegios, en la universidad, porque ahí tiene material disponible, los jovencitos que no saben dónde están parados, que tienen los ojitos en blanco, y el primero que llega a contarle un cuento se lo comen, se lo tragan, sienten una identidad, se ponen el pañuelo rojo. Así que ahí tienen el material que les conviene. Dedíquese a ellos, estimado amigo. Y no hable de fobia ni de...
Habló incluso de que la derecha, porque le salieron todas las furias y todas las fobias a este caballero mientras hablaba. La derecha como que busca exterminar a los comunistas. Bueno, si hubiera una campaña de exterminación, hubiera habido una campaña de exterminación que significa, si no estoy equivocado con el castellano, una liquidación total de un colectivo, eso es exterminar. El señor Carmona no habría podido estar hablando. No estaría hablando él, no estaría hablando Juan Lago, no existiría el gobierno de Boric, no existirían todos los políticos comunistas o filocomunistas cercanos al comunismo que han estado en la política chilena desde que se fue Pinochet. ¿Dónde está la exterminación? Los exterminadores son ustedes. Allí donde tienen el poder han exterminado a millones de personas. Cuando no pueden, entonces ahí hablan de democracia y derechos humanos. Cuando pueden, cambian completamente el discurso. Yo no digo que usted quiera exterminar a nadie, señor Carmona, no creo. Sinceramente no creo. Hay otros tiempos, hay otros sentimientos. Pero, de todas maneras, más vale no menealo, como decía Don Quijote el temita. Bueno, vamos ahora a propósito de ya que estoy con los comunistas, o con gente filocomunista, en este caso comunista, don Luis Cuello, que es el jefe de la bancada del Partido Comunista, nos advierte, o le advirtió al gobierno, no sé en qué instancias lo dijo, que debido a una poca intensidad de los movimientos, de las movilizaciones, ya saben a qué llaman movilización esta gente, no se ha podido avanzar con más celeridad en las reformas. De lo cual se deduce que este caballero Cuello quiere más movilizaciones. Y ahora, ¿qué son las movilizaciones? Las movilizaciones ya las vimos en octubre, pues el octubrismo que llaman. Movilizar significa sacar a energúmenos a destruir todo lo que se les pone por delante. ¿Qué otra cosa puede ser una movilización? Una huelga es una huelga, no para aquí ponerle otro nombre. Una huelga es una huelga. Un paro es un paro. Cuando hablan de movilizaciones, movilizar, o sea, poner en acción, estamos hablando de hacer algún tipo de batucada, digamos, como la de octubre del año 19. Entonces dice que con eso se habría avanzado con más celeridad. En el Partido Socialista lo anduvieron refutando y apareció el señor de Rementería, que dijo que no se va a aprobar una reforma porque hay una movilización popular. Bueno, no sé. Yo creo que desde su perspectiva, para mí absolutamente distorsionada, o distorsionada para mí y para él absolutamente correcta. El señor Cuello tiene razón. Porque ¿de qué se trata con estas movilizaciones? Se trata de hacer exactamente lo que se hizo en octubre y que les resultó, meter miedo. Atemorizaron a Piñera, atemorizaron a la derecha, que terminaron muchos votando por Boris por temor a que no sé qué cosa pasaba si no votábamos por él. Atemorizaron a medio mundo. Generaron las condiciones jurídicas y políticas para que llegara a existir el gobierno Boris y llegara a existir esta patota que ocupa los cargos de poder. ¿Funciona? Sí. Pero entonces entendamos exactamente lo que es una movilización. Una movilización entonces no es algo épico, una gente que sale con los ojos en blanco a clamar por la justicia en el mundo. Es gente que sale a meter miedo destruyendo. Es gente que sale a ejercer actos de violencia. Esas son las movilizaciones, a eso llama movilización. Entonces el señor, lo que está diciendo el señor Cuello es, tenemos que asustar otra vez a los cuicos, a los burgueses, a los derechistas, tenemos que hacer lo que se caigan de susto y ahí vamos a hacer que se aprueben las leyes. Porque claro, esta cosa se decide en las votaciones igual. Las revoluciones se hacen en las instituciones, no en la calle. Pero la calle sirve para crear condiciones psicológicas. Como lo hicieron en octubre y como quizás pretendan hacerlo no sé cuándo, yo creo que no les va a resultar ya. Yo creo que ya no hay ánimo. A lo mejor podrán movilizar a 20 picantes, quemar algo, pero ya no va a ser un poco más masivo como fue en octubre. Aunque quién sabe, porque están apareciendo unos grupos rarísimos que por supuesto las autoridades no impotentes, manos atadas, que hacen lo que quieren. Podría ser un nuevo mecanismo, ahora ya no una masa en las calles, sino que grupos más o menos contundentes dirigidos a un blanco determinado. Meter miedo, asustar, o sea, extorsionar. La movilización, la poca intensidad de la movilización es equivalente a la poca intensidad de la extorsión política. Eso es. Eso es lo que dice Cuello. Hay que intimidar a los congresales de derecha. ¿Cómo se les intimida? Y no es tan difícil porque son una manga de cobardes. Vamos a movilizar, pues, y perfeccionemos los métodos de movilización. Se pueden hacer otras cosas. No necesitamos quemar ahora las estaciones del metro, o tal vez unas pocas. Podemos hacer otras cosas.
Podemos ir a la persona ahora. Y de todas formas esta gente va para atrás, el péndulo, digamos, le está pegando ya aquí. Y yo creo que una muestra de eso es aparte de lo que dice este señor Cuello, que obviamente está diciendo esto porque piensa que hay poca extorsión y entonces se están quedando sin ningún recurso, porque no tienen otros recursos esta gente, no tienen otros recursos que la violencia para destruir el sistema burgués, el modelo neoliberal. Entonces, por otro ángulo de esta cuestión, aparece otro caballero. Este otro caballero, pues ya voy a decir quién es, pero antes, amigos míos, les voy a contar de Life Balance, que es esta empresa que va a su casa con una serie de aparatos, mide todas las variables de su cuerpo, conversan con usted, qué clase de vida hace, tiene algún problema de salud, toma algunas pastillas, qué sé yo, y luego de todo eso, recién le dan una guía alimenticia totalmente personalizada. Esto sí que es científico. Life Balance, amigos, pónganse en contacto para una vida. Cuando uno de repente se preocupa el estado, bueno, yo ya no me preocupo porque estoy demasiado viejo, me da lo mismo, pero uno siempre ve a la gente que está preocupada, que estoy muy gordo, que estoy esto, que la otra vez me palpitó el corazón, siempre están preocupados, ¿no?, de vivir un día más. Y bueno, póngase en manos de Life Balance porque esos saben hacerlo y va a usted a tener la dieta, o me habéis dicho la guía, no es necesariamente una dieta que le va a permitir lo que usted quiere. Continúo con USA Inmobiliario, que los invita a invertir en Northport, en Sarasota, al norte de Florida, donde hay unas casas estupendas que todo el mundo se las pelotean, las codician mucho porque son muy bonitas, están frente a playas maravillosas, el lugar es muy exclusivo, no entra cualquier picante, perdonen que lo diga, pero eso es importante para vender, que el barrio, digamos, no nos encontremos con mala sorpresa el otro día. Y tienen una tremenda plusvalía. 15% al año aumentan de valor. Usted las puede arrendar a un equivalente de 2,5 millones de pesos chilenos al mes. O sea, es una buena inversión. Si usted está buscando dónde invertir y por supuesto no ha encontrado nada en el país, qué raro, ¿no? Bueno, póngase en contacto, ahí están los datos con estos señores de USA Inmobiliario. Continúo con Compre Oro, ya sabe para qué, les recuerdo nada más, compreoro.com, lingotes, monedas de oro, lingotes de plata, para tener una defensa férrea de sus recursos, porque el oro y la plata son valor, no representantes del valor. Y les recuerdo, amigos, que están empezando ya los cursos de ajedrez. Hay muchos cursos para niños, para grandes, para gente con algún conocimiento del juego, gente que no tiene idea ni de cómo se ponen las piezas en el tablero. Hay de todo, hay un club, cuesta 10 lucas mensuales entrar y usted tiene millones de actividades. Los cursos son todos por Zoom, 20 lucas, por ahí andan los precios. Vea el detalle, para que se lo voy a dar yo, en espacioajedrez.com. Bueno, el señor Winter, que es diputado de Convergencia Social, una de estas maravillosas sectas del Frente Amplio, que vinieron a salvar a la galaxia, porque ellos tienen todo, por supuesto, todos tienen un moral superior, un estándar ético que está muy por encima del de nosotros. Le pide al gobierno, porque parece que también se está oliendo que la cosa está como, ¿cómo se dice?, guateando, le pide al gobierno que asuma un rol, un rol en la disputa ideológica que se está dando, que asuma un liderazgo. ¿Cuál disputa ideológica, señor Winter? ¿Usted cree que ustedes tienen un cuerpo ideológico que estaría disputando con otro cuerpo ideológico? Aquí no hay ninguna disputa ideológica en Chile. Si ustedes creen que esa sarta de clichés de las cosas más distintas pegadas con moco unos con otras es una ideología, un sistema, no lo es. Y la derecha tampoco, que van a tener ideología en la derecha. La derecha lo que puede ser que tengan fondos, bufés de abogados, propiedades, pero ideología nunca han tenido. No saben lo que es eso. Así que aquí no hay ninguna disputa ideológica, señor. Aquí no, la disputa pasa por otra cosa. Pasa por la intención de ustedes, los Winter, los Cuellos,
los Carmona de instaurar una cosa que tampoco saben qué es exactamente, pero sí hay una cosa que sí saben: demoler las instituciones actuales. Eso es súper fácil. Demoler es fácil porque demoler consiste en empujar y echar abajo una cosa que está a la vista de uno, pues. No se requiere pensar mucho. Demolamos un edificio, ahí está el edificio. Ahí está el edificio, aquí está la dinamita. ¿Cuál es el problema? Demoler es fácil. ¿Qué es lo que se va a construir después? Ahí está el problema, ustedes no tienen ni idea. Le ponen nombre a las cosas. Estado de bienestar. ¿En qué consiste el estado de bienestar? Eso no es una ideología, eso es una frase nomás. Y la derecha tampoco tiene ideología, esa es la verdad. Aquí tenemos una pelea, digamos, como una pelea... Una disputa ideológica sería como era dos estilistas del boxeo midiéndose, lanzando golpes científicos. Aquí lo que tenemos es una disputa como entre dos personajes que no saben pelear, como esos caros chicos que se agarran a los puñetes con los ojos cerrados. Eso es más o menos. Así es que no, amigo. Y desde luego el gobierno, liderazgo. ¿En qué tendría liderazgo? ¿En la lucha ideológica? Ahora va a resultar que el señor Gabriel Boric es un genio ideológico. Es un gran pensador. Va a resultar que Boric es un gran pensador. Entonces, ya que asuma su condición y lidere la lucha ideológica. Bueno, amigos, son para la risa toda esta gente, la verdad. Todos para la risa. El problema es que todos para la risa, pero resulta que tienen las palancas del poder, están en el Congreso, en la moneda, tienen cargos de representación, manejan instituciones, manejan ministerios, manejan gremios, manejan esto, manejan lo otro, manejan plata por último. Entonces, son torpes, son para la risa, pero hacen mucho daño. Eso es el problema. 3 cositas más antes de mostrarles un libro que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando acá. Mucho. Y por eso que lo voy a mostrar, a pesar de que sé que lo he mostrado un par de veces, por lo menos en los 5 años, ya que este programa es increíble. Me refiero a González y compañía, un bufete de abogados penalistas que son los mejores en su especialidad y que es absolutamente indispensable tener a los mejores al lado de uno cuando uno está enfrentando un tribunal por un tema penal. Son muy graves, se lo recuerdo. Segundo, Hey, un corredor inmobiliario que vende porque tiene método innovativo, porque trabajan toda la semana corrida y porque se dedican a pocas casas o departamentos, no a cientos, se concentran. Y tercero, Remodeling, la empresa de puros profesionales para remodelar en temas de pisos, paredes, cosas mayores, muebles de cocina, todo, puros profesionales. No es necesario que usted lo llame para hacer todas esas cosas, puede ser solo una o dos, un subconjunto del conjunto de lo que ellos hacen. Son muy buenos, yo tengo la experiencia personal, funcionan muy bien, garantizan lo que hacen, responden. Este libro es uno de los que debiera leer el señor, pero no lo va a leer nunca. Seguramente no sabe ni siquiera que existe este libro, y si supiera que existe, lo miraría como otro anticomunismo trasnochado. Es este, The Black Book del comunismo, el libro negro del comunismo, los crímenes, el terror y la represión. Aquí hay una serie de autores. Esto es un estudio sistemático, detallado, con cifras, esto no es discursos, sobre los crímenes, el terror y la represión del comunismo en las distintas instancias en que el comunismo ha tenido la posibilidad de hacerlo. En la Unión Soviética, en Polonia, en la Europa Central y del Sudeste, en China, en Vietnam, en Laos, en Latinoamérica, el afrocomunismo en Etiopía, Angola y Mozambique, en Afganistán, esto fue antes de la llegada de los talibanes, por supuesto. Es un libro grande y gordo porque está repleto de datos, de testimonios. Esta es una ideología, la comunista, que ha causado la mayor cantidad de víctimas en la historia de la humanidad. Otras en su momento han causado millones de víctimas. En su momento el cristianismo, las guerras de religión en Europa causaron millones de muertos. Hubo una famosa guerra, la guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, que terminó en la paz de Westfalia, si no me equivoco. Mucha gente muerta, zonas enteras devastadas, etc. Sí, pero estos ganan de lejos. También los nazis mataron mucha gente. Aquí hablamos del genocidio, la Shoah. Pero aún así, el comunismo se lleva las palmas. Están en el lugar número 1, en la pole position, estimados amigos, de los crímenes,
derivado de la mecánica mental necesaria, institucional y política que deriva de un grupo de tipos que tienen una fe ciega en una cierta visión del mundo, lo cual automáticamente convierte a los que tienen una visión distinta u opuesta en enemigos mortales que hay que simplemente aniquilar. O subyugarlos o aniquilarlos. Una de dos. Usted elige. Es como la oferta que le hacen los narcotraficantes a los civiles: oro o plomo. Solo que en el caso de los comunistas no ofrecían oro, nunca han sido capaces de ofrecer oro. Son capaces de ofrecer supervivencia o balazo en la nuca. Este libro jamás lo va a leer el señor Carmona, por supuesto. No tiene idea de su existencia y no querría que existiera. Señor Carmona, no hable de exterminios, mejor, no hable de fobias tampoco, y como le dije al principio, no hable de anticomunismo trasnochado, porque mientras algo está vivo, su contraparte también está viva y vigente. Si el comunismo está vigente en usted, está vigente en China, está vigente en Cuba, entonces también tiene derecho a estar vigente el anticomunismo. No es trasnochado. Ok, sería todo para mañana. En una de esas me meto en este tema, no sé, es un tema desagradable, ¿eh? Es un tema deprimente. Es un tema deprimente, sobre todo cuando uno piensa en la cantidad de gente, incluyendo eso que llaman los intelectuales europeos, entre los cuales cayeron prácticamente todos, menos Camus. Menos Camus y otro intelectual que es el autor del opio de los intelectuales, ¿cómo se llama? Raymond Aron. Muy pocos se escaparon del canto de sirena del comunismo. Sartre, salía el viejito este que ni se duchaba a entregar panfletos, digamos, todo en función del comunismo, O sea, eso es una de las partes más penosas. Un régimen brutal que sin embargo logra engañar a millones de personas, lo logró, y ahora parece que lo está logrando de nuevo en Chile. E incluso en algunas instituciones que uno nunca se hubiera imaginado que iban a poder infiltrarse. Pero en eso son maestros, hay que reconocerles. Hay que reconocerles eso. Bien, amigos, nos estamos viendo mañana para los sábados culturales y luego el domingo buscaré un personaje interesante. Curioso me pasó con Napoleón, que yo pensé que Napoleón iba a causar más interés y resulta que no ha sido uno de los programas más vistos, ha sido ahí nomás. Qué curioso, me llamó la atención, fíjese. Bueno, tendría que haber sido chileno en una de esas, Napoleón, para que, oiga, jefe, oye, Napo, una cosa así. Ya, nos estamos viendo mañana. Chao.